Ya estamos de regreso en esta ya madrugada de día jueves, aquí en Así Somos, revisando este cambio o caos climático. Salpate, ya nos habías anunciado justamente que nos vamos a Alabama para revisar un tornado que también impacta. En Alabama los tornados suceden prácticamente todos los años. Y todos los años tenemos registro de imágenes cuando esto sucede. Personas valientes y algunas claramente inoportunas que de sus balcones comienzan a hacer registro de cómo el viento se apodera de la ciudad. En esta oportunidad no hay. ¿Por qué? Fue de tan alto impacto este fenómeno meteorológico que la gente, por primera vez, aún acostumbrado por décadas y generaciones a semejantes fenómenos, decidieron tomar refugio. Ya se van a dar cuenta por qué. Antes vemos el titular que dice así: un tornado en una ciudad de Alabama deja al menos un muerto, eso es hasta ahora, y 5 personas heridos, 2 de ellos muy gravemente, y siguen las tareas de rescate. Bueno, creo que se entiende un poco porque nadie esta vez quiso hacerse el simpático. Es de ahora, Michael. Porque nadie quiso grabarlo. Nadie dijo, oye, esto lo subo a mis redes. Oye, hay un fuerte viento en estos momentos en mi ciudad. No, la gente temió por su vida. Es que ¿sabes qué? La gente después comentaba y dice, no, se me olvidó grabar y no lo hubiera hecho porque pensé que no sé si íbamos a sobrevivir a eso. Eso parece un vertedero. Es que siempre en la red, siempre a mí me parece que en la grabación de un acontecimiento es, tú no lo grabas cuando estás salvando tu vida o cuando lo estás pasando muy bien. Todo lo demás lo grabas porque está entre medio. Si estás en peligro no grabas y si estás pasándolo muy bien tampoco grabas. Entonces me parece que va de la mano de eso. Ahora, lo preocupante de las imágenes es esto, el resultado del viento. Pero mira, lo decía Juan Andrés, algo que se acostumbran y que ven todos los años. Me quiero tomar de lo que decía la Monty el bloque pasado respecto a las cifras. Año a año aumenta la intensidad de estos fenómenos, lo que significa que no te puedes preparar todos los años de la misma manera. Claro, tenés que ir avanzando. Eso es. Y me parece que ahí es donde está el problema, ¿cachai? Porque no hay cómo. Claro, no hay cómo, porque tú te vas a enfrentar, por ejemplo, Alabama se enfrentó por 20 años a tornados nivel 2, ponte. Claro. Y los últimos 5 años ha sido 2, 3, 4, 5. Te das cuenta que no puedes enfrentarte de la misma forma al fenómeno porque el fenómeno lamentablemente se disparó. Claro. Lo mismo que vive Florida en la época de huracanes. ¿Te acuerdas de que hablaban hace un par de años atrás de subirlo a nivel 6? Sí. De marcar un nuevo porque nuevo grado. Entonces, me parece que acá, más allá de lo que se pueda estudiar, que las cifras están, lo decía la Monty, acá tenés que buscar planes para enfrentar la temporada de este tipo de cosas de la mejor forma y aumentándole la dificultad año a año. Porque el fenómeno, cuando repasamos este tipo de programas acá, uno no siente que va de salida, uno siente que va en aumento y el problema es que no sabes hasta dónde va a ser capaz de llegar. Y además esas imágenes, claro, lo dice Monty, es que no hay nada que hacer. La gente está acostumbrada al fenómeno en sí. Sí, pues ellos están preparados. Pero no con este nivel, con la intensidad que estamos viendo esto es lo que van a enfrentarse, ¿cachai? En estas imágenes. Po. Exactamente. Oye, hablábamos recién de los daños en cuanto a nivel humano, ¿cierto? Los daños a la propia vida, a la salud. Pero traspasemos esto también a cifras. Durante el año 2020, las catástrofes naturales en todo el mundo generaron pérdidas aseguradas de más de 97.000 millones de dólares. Un 40% más de lo que ya va de este siglo XXI. O sea, ahí en esa cifra tan ruda, tan cruda, tan pragmática, podemos ver entonces cómo este fenómeno va escalando cada vez más rápido y va generando cada vez más daños. Si sumamos también las pérdidas que se generaron, no solamente las que están aseguradas, porque cada país también tiene ciertos seguros que van protegiendo sus ciudades. Temas climáticos. Claro, 270.000 millones de dólares serían las pérdidas alrededor del mundo, o sea, una cifra exorbitante. Y por cierto que también las aseguradoras están poniendo un poco la presión para que se generen cambios en las políticas públicas, en donde se empiece a repensar este modelo económico, social, político, porque este tipo de cosas está generando mucho daño, y no solamente a la gente que vive en una casa en esa localidad, una persona que no tiene la culpa de nada y que le responde también después por esa casa, porque si a su vez esa persona no tiene su casa asegurada, la reconstrucción de ese hogar, yo no sé si va a intervenir ahí, por ejemplo, el Estado, la gobernación. O sea, también es difícil volver a empezar y partir de cero. O sea, es algo muy fuerte. Es muy fuerte. Es tremendo el tema, muy breve, que hablaba Monty, porque generalmente los gobiernos, los países,
empiezan a actuar sobre la marcha. Empiezan a preocuparse ahora ya. Tenemos que sacarlos de este lugar. Pasó con el ciclón Eloís que hablábamos hace un rato. Más de 8.300 desplazados ya se llega. Más de 8.300 personas, familias que efectivamente tienen que salir del lugar donde habitaban, irse a otro. Entonces, de alguna forma, los gobiernos se ven en la obligación de decir ya, te voy a poner en un lugar seguro. El problema es qué plan de contingencia y de apoyo tiene esa familia cuando lo ponen en ese lugar seguro. Porque te trasladan a un lugar donde el estilo de vida es distinto. Y lo hemos hablado en otras ocasiones. Te trasladan a un lugar donde tu trabajo probablemente te queda a otra distancia. Donde a lo mejor tu trabajo se perdió por este tipo de fenómenos. Ese es el apoyo que uno necesita, que el Estado tiene que brindar. Cuando hablamos de aseguradoras, hablamos a nivel estatal, a nivel de país. De países. Y solo los países que tienen más pero plata. Esas aseguradoras se van generalmente en la reconstrucción, que lo vimos en el terremoto de acá de Chile, en las zonas más afectadas. Se demoró un montón. Lógico. La gente por años. Y hay personas del lugar que hasta el día de hoy no están reconstruidos, donde a las personas les cambió por completo su estilo de vida, su forma de vivir. Y de eso nadie se hace cargo. De hecho, solamente decir que también el Estado... la gente no hace caso tampoco, así como, oye, los vamos a cambiar para acá. Se vio en el incendio, entonces la gente decía, no me muevo. Y no era porfiable, decía, yo me voy. Quiero defender mis cosas. Y me van a robar todo. ¿Y quién me la cuida? Entonces, ¿cómo? Chuta, ¿qué se hace? O sea, la maquinaria no está pensando en todas las posibilidades que esto provoca. Y digamos, no, incendio de todos los años. Claro. Entonces, son más o menos la misma fecha. Hechos por el hombre, adrede, por casualidad, por negligencia, lo que sea. Entonces, la verdad es que acá hay un mecanismo que no funciona o que derechamente no alcanza a tapar todas las goteras que esto genera año a año. Pero, por ejemplo, tenía un ejemplo claro en Estados Unidos. El huracán Katrina del 2005 en New Orleans. ¿Ya? 5 años después de ocurrido el evento climático, seguían las consecuencias para la ciudad. Se ve una ciudad completamente destruida, empobrecida. Es un fenómeno que es muy difícil. A ver, yo creo que uno tiene que tratar de salvaguardar dentro de lo que más se pueda la propiedad privada, la propiedad pública, cuando se enfrenta a un fenómeno como este tipo. Pero cuando tienen la devastación de un lugar, como la imagen que estamos viendo, se destruye todo ese organismo, toda esa pirámide que hace que funcione una ciudad económicamente. En New Orleans, 5 años después, se seguían viendo las consecuencias de Katrina. Han pasado 5 años. O sea, uno tiende a pensar que un país tan grande como ese tiene la capacidad de reconstruirse con facilidad y sin tener los problemas que podríamos tener nosotros. Sin embargo, 5 años después seguían los problemas la cantidad de desempleo era brutal, porque no había trabajo. Seguían los problemas sanitarios, de la brutal inundación que vivió la ciudad. Entonces, por eso digo, me parece, yo siempre estoy diciendo que hay que sacar conclusiones, sí. Pero en algunas ocasiones, pongo el caso de Katrina, me parece que las conclusiones son más duras de lo que llegamos a pensar. Pero ¿no te parece que la pirámide se destruye porque no hay un plan concreto para proteger esa pirámide? Es de alguna forma la idea que a mí me queda.